Bienvenidos al El Lector Feliz. El día de hoy les traigo la novela El Príncipe y el Mendigo, gracias a la página El Libro Total, donde pueden encontrar este libro y muchos otros. Capítulo 2. La infancia de Tom. Saltemos unos cuantos años. Londres tenía 1500 años de edad y era una gran ciudad, para entonces. Tenía 100.000 habitantes, algunos piensan que el doble. Las calles eran muy angostas y sinuosas y sucias, especialmente en la parte en que vivía Tom Canty, no lejos del puente de Londres. Las casas eran de madera, con el segundo piso proyectándose sobre el primero, y el tercero hincando sus codos más allá del segundo. Cuanto más altas las casas, tanto más se ensanchaban. Eran esqueletos de gruesas vigas entrecruzadas, con sólidos materiales intermedios, revestidos de yeso. Las vigas estaban pintadas de rojo, o de azul, o de negro, de acuerdo al gusto del dueño. Y esto prestaba a las casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas eran chicas, con cristales pequeños, en forma de diamante, y se abrían hacia afuera con bisagras como puertas. La casa en que vivía el padre de Tom se alzaba en un inmundo callejón sin salida, llamado Offal Court, más allá de Pudding Lane. Era pequeña, destartalada y casi ruinosa, pero estaba atestada de familias miserables. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. El padre y la madre tenían una especie de cama en un rincón, pero Tom, su abuela y sus dos hermanas, Beth y Nan, eran libres. Tenían todo el suelo para ellos, y podían dormir donde quisieran. Había restos de una o dos mantas y algunos haces de paja vieja y sucia que no se podían llamar con propiedad camas, pues no estaban acomodados, y a puntapiés se les mandaba a formar un gran montón en la mañana, y de ese montón se hacían apartijos para el uso nocturno. Beth y Nan, gemelas, tenían 15 años. Eran niñas de buen corazón, sucias, harapientas y de profunda ignorancia. Su madre era como ellas, mas el padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban siempre que podían. Luego se peleaban entre sí o con cualquiera que se les pusiera delante. Maldecían y juraban siempre, ebrios o sobrios. John Canty era ladrón y su madre pordiosera. Hicieron pordioseros a los niños, mas no lograron hacerlos ladrones. Entre la desgraciada ralea, pero sin formar parte de ella, que habitaba la casa, había un buen sacerdote viejo, a quien el rey había deudo sin casa ni hogar, con solo una pensión de unas cuantas monedas de cobre, que acostumbraba llamar a los niños y enseñarles secretamente el buen camino. El padre Andrés también enseñó a Tom un poco de latín, y a leer y escribir. Y habría hecho otro tanto con las niñas. Pero éstas temían las burlas de sus amigas, que no habrían sufrido en ellas una educación tan especial. Todo Offal Court era una colmena igual que la casa de Canty. Las borracheras, las riñas y los alborotos eran lo normal cada noche, y casi toda la noche. Los descalabros eran tan comunes como el hambre en aquel lugar. Sin embargo, el pequeño Tom no era infeliz. Lo pasaba bastante mal, pero no lo sabía. Le pasaba enteramente lo mismo que todos los muchachos de Offal Court, y por consiguiente suponía que aquella vida era la verdadera y cómoda. Cuando por las noches volvía a casa con las manos vacías, sabía que su padre lo maldeciría y golpearía primero, y que cuando él hubiera terminado, la detestable abuela lo habría de nuevo mejorado, y que entrada la noche, su famélica madre se deslizaría furtivamente hasta él con cualquier miserable mendrugo de corteza que hubiera podido guardarle, quedándose ella misma con hambre. A despecho de que frecuentemente era sorprendida en aquella especie de traición y golpeada por su marido. No, la vida de Tom transcurría bastante bien, especialmente en verano.
mendigaba solo lo necesario para salvarse, pues las leyes contra la mendicidad eran estrictas y graves las penas, y reservaba buena parte de su tiempo para escuchar los encantadores viejos cuentos y leyendas del buen padre Andrés acerca de gigantes y hadas, enanos y genios, y castillos encantados, y magníficos reyes y príncipes. Llenósele la cabeza de todas estas cosas maravillosas, y más de una noche, cuando yacía en la oscuridad sobre su mezquina y hedionda paja, cansado, hambriento y dolorido de una paliza, daba rienda suelta a la imaginación y pronto olvidaba sus penas y dolores, representándose deliciosamente la espléndida vida de un mimado príncipe en un palacio real. Con el tiempo un deseo vino a cautivarlo día y noche, ver a un príncipe de verdad, con sus propios ojos. Una vez les habló de ello a sus camaradas de Offalcourt, pero se burlaron y escarnecieron tan despiadadamente que después de aquello guardó gustosamente para sí su sueño. A menudo leía los viejos libros del sacerdote, y le hacía explicárselos y explayarse. Poco a poco, sus sueños y lecturas operaron ciertos cambios en él. Sus personas ensoñadas eran tan refinadas que él empezó a lamentar sus andrajos y su suciedad, y a desear ser limpio y mejor vestido. De todos modos, siguió jugando en el lodo y divirtiéndose con ello, pero en vez de chapotear en el Támesis, solo por diversión, empezó a encontrar un nuevo valor en él por el lavado y la limpieza que le procuraba. Tom encontraba siempre algún suceso en torno del Mayo de Cheapside y en las ferias, y de cuando en cuando. Él y el resto de Londres tenían oportunidad de presenciar una parada militar cuando algún famoso infortunado era llevado prisionero a la torre por tierra o en bote. Un día de verano vio quemar en la pira de Smithfield a la pobre Anna Askew y a 3 hombres, y oyó a un exobispo predicarles un sermón que no le interesó. Sí, la vida de Tom era variada, y en conjunto bastante agradable. Poco a poco, las lecturas y los sueños de Tom sobre la vida principesca le produjeron un efecto tan fuerte que empezó a hacer el príncipe, inconscientemente. Su discurso y sus modales se volvieron singularmente ceremoniosos y cortesanos, para gran admiración y diversión de sus íntimos, pero la influencia de Tom entre aquellos muchachos empezó a crecer. Ahora, de día en día, y con el tiempo vino a ser mirado por ellos con una especie de temor reverente, como a un ser superior. Parecía saber tanto y saber hacer y decir tantas cosas maravillosas, y además era tan profundo y tan sabio. Las observaciones de Tom y los actos de Tom eran reportados por los niños a sus mayores, y éstos también empezaron a hablar de Tom Canty, y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de grandes dotes. Gente madura le llevaba sus dudas a Tom para que se las solucionara, y a menudo quedaba pasmada ante el ingenio y la sabiduría de sus decisiones. De hecho, se tornó un verdadero héroe para todos cuanto le conocían, excepto para su propia familia. Esta, en realidad, no veía nada en él. Poco después, privadamente, Tom organizó una corte real. Él era el príncipe. Sus más cercanos camaradas eran guardas, chambelanes, escuderos, lores, damas de la corte y familia real. A diario el príncipe fingido era recibido con elaborados ceremoniales copiados por Tom de sus lecturas novelescas. A diario, los graves sucesos del imaginario reino se discutían en el Consejo Real, y a diario su fingida alteza promulgaba decretos para sus imaginarios ejércitos, armadas y virreyes, después de lo cual seguiría adelante con sus andrajos y mendigaría unos cuantos ardites, comería su pobre corteza, recibiría sus acostumbradas golpizas e insultos, y luego se tendería en su puñado de sucia paja, y reanudaría en sus sueños sus vanas grandezas. Y aún su deseo de ver una sola vez a un príncipe de carne y hueso crecía en él día con día, semana con semana, hasta que por fin absorbió
todos sus demás deseos y llegó a ser la pasión única de su vida. Cierto día de enero, en su habitual recorrido de pordiosero, vagaba desalentado por el sitio que rodea Mincing Lane y Little Eats Cheap, hora tras hora, descalzo y con frío. Mirando los escaparates de los figones y anhelando las formidables empanadas de cerdo y otros inventos letales ahí exhibidos, porque para él todas aquellas eran golosinas dignas de ángeles, a juzgar por su olor, ya que nunca había tenido la buena suerte de comer alguna. Caía una fría llovizna. La atmósfera estaba sombría. Era un día melancólico. Por la noche llegó Tom a su casa tan mojado, rendido y hambriento, que su padre y su abuela no pudieron observar su desamparo sin sentirse conmovidos, a su estilo. De ahí que le dieran una bofetada de una vez y lo mandaran a la cama. Largo rato le mantuvieron despierto el dolor y el hambre, y las blasfemias y golpes que continuaban en el edificio. Mas al fin sus pensamientos flotaron hacia lejanas tierras imaginarias. Y se durmió en compañía de enjollados y lustrosos príncipes que vivían en grandes palacios y tenían criados alameros ante ellos o volando para ejecutar sus órdenes. Luego, como de costumbre, soñó que él mismo era príncipe. Durante toda la noche, las glorias de su regio estado brillaron sobre él. Se movía entre grandes señores y damas, en una atmósfera de luz, aspirando perfumes, escuchando deliciosa música y respondiendo a las reverentes cortesías de la resplandeciente muchedumbre que se separaba para abrirle paso, aquí con una sonrisa, y allá con un movimiento de su principesca cabeza. Y cuando despertó por la mañana y contempló la miseria que le rodeaba, su sueño surtió su efecto habitual. Había intensificado 1000 veces la sordidez de su ambiente. Después vino la amargura, el dolor y las lágrimas. Capítulo 3. Encuentro de Tom y el príncipe. Tom se levantó hambriento, y hambriento vagó, pero con el pensamiento ocupado en las sombras esplendorosas de sus sueños nocturnos.